Vamos a entrar rápidamente en materia. Profe, yo no contesté. Presente. Apellido, Valencia. Valencia, Valencia. Listo. Muy bien. Pues estamos revisando determinar las propiedades, en qué situación está un fluido, qué volumen tiene, qué presión tiene. Lo que nos va a servir, les comento, tienen que practicar esto. Espero que hagan. Está la presentación arriba de termodinámica. Si la descargaron, pues ahí pueden ver el ejercicio que seguía, ¿no? En el sistema inglés. Y practicar, necesitan practicar para racionalizar bien, acostumbrarse a racionalizar los conceptos y poder determinar en qué condiciones está un fluido en un determinado estado termodinámico. Cómo definir si está saturado, si está como líquido, si está como vapor saturado, si está en la región de calidad. ¿Y en qué tabla voy a leer las propiedades que necesito para después hacer cálculos de termodinámica? Todavía no entramos a la termodinámica, ¿no? Ya vamos a entrar a la primera ley, pero la otra semana, y ya estaríamos trabajando con las propiedades y las leyes de la termodinámica, pero para poder resolver necesitamos saber primero en qué condiciones está un fluido en un determinado proceso de un sistema. Entonces, eso ya debemos de poderlo definir rápidamente, sin mucho trabajo, para poder resolver lo que viene, ¿no? La aplicación de la primera, la segunda ley, y poder calcular el trabajo, calcular la energía. Ya, las otras son propiedades. Realmente no hemos aplicado termodinámica, pues no hemos hecho cálculos de trabajo, que es lo que tiene como objetivo principal la termodinámica, ¿no? Calcular el trabajo posible que nos puede entregar un fluido dentro de un sistema o dentro de una máquina termodinámica, si nos vamos más adelante, hasta entropía dentro de una máquina termodinámica. Entonces es importante que practiquen y que pregunten. Hay una tarea de esta misma que tiene igual las mismas tablitas, y pregunten si tienen dudas, jóvenes. Realmente son pocos los que me piden asesoría. Quiero entender que está quedando claro lo que se está viendo. Y si es al revés, no va a funcionar. No funciona así, ¿no? Hay que aprender estos conceptos nuevos de ingeniería, como muchos otros que van a tener que aprender y dominar en su formación de ingenieros, porque así es. Entonces, échenle muchas ganas. Espero que esté quedando claro lo que estamos viendo. Ahí están las clases grabadas, ahí las subimos todas, para que revisen nuevamente cómo se hicieron los cálculos y vuelvan a observar cómo determinamos que si era líquido, que si era vapor, y de esta forma no queden dudas, y practiquen lo necesario y lo suficiente para cuando entremos a la primera ley, porque ahí vamos a ir sobre la primera ley. Ya no nos vamos a entretener mucho en ver, oye, ¿y dónde leo la propiedad? No, porque eso ya debemos de saberlo hacer. Si no, imagínense, no nos alcanza el año, ¿no? Nos vamos a ir sobre la primera ley, y esto que ya deben ustedes dominar lo van a aplicar para trabajar con la primera ley. Entonces sí me interesa que realmente no queden dudas y que lo practiquen y que me pregunten. ¿Sí? Maestro, Y adelante. la tarea 4, la de sustancias puras, creo que es. ¿Sí? Mm, eh, los problemas son resolverlos con las tablas. Lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Lo Ok. mismo. No hemos También visto no hemos visto ninguna ecuación. Chequen que no hemos visto ecuaciones. La única que vimos fue para calcular la calidad. Y eso en el caso de que quede en medio ahí de la campana, ¿no? Pero ecuaciones termodinámicas todavía no entramos a eso. Entonces, todos los problemitas que están en esa tarea se resuelven aplicando las tablas. Determinar, todos son, aunque algunos ya no están como tablita. Te describe el problema, es como si fuera una tablita. O sea, realmente esas tablitas que resolvimos, es como si le pusiéramos nombres, ¿no? En un dispositivo se encuentra un fluido que tiene una presión, una temperatura fulana de tal, determina en qué estado se encuentra. Pero nos lo pone como tablita, presión, temperatura, y luego dice, ¿en qué fase está?
Y luego calcule determine su volumen específico. O sea, o lo pone como una tablita, porque es un estado termodinámico, o nos lo plantea como un problemita, nos lo está describiendo nada más, pero es exactamente lo mismo. O sea, les digo porque ya ayer estuve revisando esas tareas y ya ¿cómo se dice? Lo tengo muy presente, ¿no? Se resuelven igual, igual. Otra recomendación, chequen sus tareas con tiempo, de cualquier materia, no nada más de tal. Chequen sus tareas con tiempo. La tarea la subo con mucho tiempo de anticipación. A veces todavía no terminamos el tema, pero la tarea ya está arriba, pues. Sin embargo, ya la mitad de la tarea ya la pueden resolver, porque ya tiene una semana arriba. Porque eso ya lo vimos. Quizás la mitad de la tarea todavía no, pero la mitad de la tarea ya la pueden ir resolviendo. Pues resuélvanla para que pregunten si tienen dudas en la clase antes de que se venza la fecha y tengan oportunidad de preguntar. Porque ¿qué está pasando? De que el mismo día que se entrega la tarea, luego me están subiendo preguntas en el WhatsApp directamente. Maestro, ¿y este problema? No lo entiendo. Y ya checo qué problema es, de qué tarea es. Y es la tarea que tiene 10 días arriba y que vence el día de hoy. Pues. Así no les puedo dar apoyo. Y no porque no quiera. Mínimo tengo 6, 7 clases diarias, todos los días seguidas, y clases de 2 horas. Me desocupo, por ejemplo, hoy me desocupo hasta las 5 de la tarde. Nomás tengo una hora libre a las 2 de la tarde. Y la utilizo para ir a comer rápido y preparar clase para lo que sigue. ¿Qué el problema? ¿Qué esto? ¿Qué es eso? Pues es muy complicado cuando luego me están ahí preguntando el mismo día y los noto inquietos y que me vuelven a preguntar y a preguntar y a preguntar, pero no les puedo contestar porque estoy en clase. Entonces recuerden que el mismo día no doy asesorías por eso mismo, porque no puedo darles asesorías, no porque no quiero. Y porque no es bueno que ustedes, los que están haciendo eso, lo hagan así. No lo hagan así, hagan con tiempo las tareas. No lo dejen al último. Siempre hay una situación para decir, no, no puedo. Lo sabemos. Pero siempre lo podemos evitar. Entonces, porque estos temas no son simples, pues. Ni siquiera el mismo día les puedo sacar de la duda, porque ya veo lo que me preguntan. Y digo yo, para explicarle eso, necesito una hora para volver a explicar eso. Pero si me lo preguntas ahorita, o me lo preguntan ahorita y mañana tenemos clase, yo lo anoto y mañana lo veo en la clase y les digo, miren, esto que me están preguntando es así, así, así. Y ya con mucha calma les explico en una clase lo que me estuvieron preguntando antes. Y ninguno nos estresamos, ni se estresan ustedes, ni me estreso yo. Entonces, le digo porque eso ha estado pasando. Háganlo con tiempo y pregunten. O sea, a mí no me molesta que me pregunten, al contrario. Pregunten mucho porque yo sé que es difícil dominar este tipo de ciencias, este tipo de razonamientos, pero tenemos que hacerlo si queremos formarnos como ingeniero, ¿no? Y estos conocimientos no son privativos de ingeniería ambiental. Cualquier ingeniero, el que se vaya a formar en cualquier otra ingeniería, pasa por lo mismo, porque son conocimientos de ingeniería. ¿Sí? Aplican para todas las ciencias, todas las áreas de ingeniería y de conocimiento. ¿Okay? Entonces, después de este comercial, y vamos a seguir con la presentación, y vamos a ver que nos quedamos en la tablita esa, ¿no? Y nos falta ver de esta unidad de competencia, nos falta ver la ecuación del gas ideal. Y necesitamos apurarnos con eso. Ahí, la ecuación del gas ideal nos vamos a dar cuenta de que tenemos que aplicar lo que estamos practicando ahorita. Y luego ecuaciones de gas real, vamos a ver rápido como una herramienta más. Es una herramienta realmente para la aplicación de la termodinámica. Por eso está en esta unidad de competencia. No nos vamos a entretener mucho ahí. ¿Por qué? Porque pues, es una recetita de cocina que hay que aplicar. Ya después el que tenga más interés de estudiar otras áreas de la termodinámica, pues ya se puede meter a profundizar más en cómo se llegó a eso, ¿no? Claro que aquí lo vamos a platicar, ¿no? Pero el análisis matemático y eso no lo vamos a ver nosotros, no vamos a aplicar la herramienta. Pero sí vamos a explicar de qué es, de qué se trata, por qué se llegó a eso y eso, ¿no? Porque eso nos permite entender mejor el por qué aplicar una ecuación, ¿no? Por qué aplicar otra. Entonces,
Vamos a pasar a la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tesca. Entonces, vimos esta tablita, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene resultados para esto, que lo podemos hacer muy rápido, ¿no? Si ya más o menos lo entendemos, pues ya vamos a describir, porque no quede ahí sin resolver. ¿Qué es la diferencia contra la tablita primera? Que esta está en el sistema inglés, nada más. Pero lo mismo. Nos vamos a ir al anexo E, creo que es el anexo E. El anexo A es para el sistema internacional y el anexo E, creo. Se llaman igual, por ejemplo, tabla 5E, porque está en el sistema inglés, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a esas tablitas que tienen ahí y vamos a determinar a una temperatura de 300 grados Fahrenheit y una energía interna, simplemente porque sabemos que está en la tabla, ¿no? Todavía no hacemos cálculos de nada de eso, sabemos que es la energía que tiene el fluido nada más. Pero está como dato en la tabla, nos dice que tiene 782 BTUs por libra masa. Recuerden que la energía es específica en kilocalorías en el sistema internacional, perdón, en kilojoules en el sistema internacional y en BTUs en el sistema inglés, que son unidades térmicas británicas, ¿no? Como cualquier unidad de caloría, de energía. Y nos pide que digamos en qué fase está el fluido y ya que sepamos en qué fase está, irnos a la tabla donde esté y leer la presión. Chequen que no hacemos cálculos, nomás estamos viendo en qué fase está y luego completamos la información. ¿Okay? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Podemos hacer el diagrama igual en su mente o lo pueden hacer en el pizarrón o en su cuaderno, un diagramita de campana, establecer una línea de presión, cualquiera, ahí no sabemos a qué presión está, nos está preguntando. No le vamos a poner qué presión tiene esta curva o esa línea. Entonces, vamos a comparar la temperatura con la energía. Y es muy simple, ¿no? Primeramente quiero saber si está como saturado o como líquido saturado, como vapor saturado, porque son los datos que vienen en la tabla. Entonces nos vamos a las propiedades de agua líquida o de agua saturada, algo así, y buscamos 300 grados Fahrenheit y vemos qué energía tiene ahí. Si tiene esa energía interna, significa que está en la línea de saturación, en algún momento, en algún punto de la línea de saturación. No podríamos saber si está como líquido, si está como vapor, más que comparándolo con líquido y con vapor, ¿sí? Entonces voy a abrir la tabla. El diagrama que hicimos en la clase anterior es para que ustedes ubiquen en su mente la estructura en un diagrama, esa propiedad, ese estado termodinámico con sus propiedades, que lo puedan visualizar en el diagrama, simplemente, ¿no? Pero, si lo pueden hacer en su mente también ya después, ¿no? Ya después lo haremos otra vez cuando tengamos más datos, más complicado el problema y que necesitemos visualizarlo. Pero aquí yo en mi mente ya tengo el diagrama, una curva con una presión que no conozco y voy a definir si esa temperatura le corresponde a esa energía en la línea de saturación. Entonces voy a abrir la tabla rápido, dejar de presentar, para que veamos, hacemos uno, dos y ya nos podemos ir al siguiente tema, ¿no? Los demás los pueden concluir ustedes. Porque siempre es lo mismo. El razonamiento lógico es igual. Tablas termodinámicas, no. Diagramas, tablas termodinámicas. Son las mismas que les mandé, ¿no? Voy a irme al apéndice, no sé si aquí sea E o no, pero aquí tiene que decir
Sistema inglés, agua saturada, vapor sobrecalentado. Bueno, voy a ir. Sistema internacional. Aquí está el sistema inglés. Lo voy a compartir para que lo veamos todo bien. ¿Cuánta presión nos dice que es? Dice 300 Fahrenheit, 782 BTUs. Vamos a hacer a buscar esos datos, a ver dónde está nuestro fluido. 300, 782. 300, 782. Entonces me voy a ir a la tabla de temperaturas. Recuerden que tenemos dos, ¿verdad? Esta es, sí, efectivamente tiene una E, ¿no? Es la tabla A4, pero ahora 4E. Entonces me voy a 300 grados centígrados. Grados Fahrenheit. Aquí está. Voy a poner en amarillito aquí. Esta es la línea de ese estado termodinámico. Está ahí. Y me dice que tiene 782 BTUs de energía interna. No me dice en qué estado, pero vamos a hacer la comparación. Si fuera líquido saturado, tendría 200 energía interna, no la U, 269. Si fuera vapor saturado, sería 1099.8. Y si tiene 782, dentro de mi diagramita, ¿en dónde se encuentra, en qué fase se encuentra el agua? ¿En líquido saturado o mezcla? Mezcla sería entre el saturado y el evaporado, ¿no? Sí, correcto. No se encuentra mezcla. Encuentra en mezcla, ¿no? Si en el extremo mínimo como líquido saturado son 269 y si estuviera completamente evaporado, vapor saturado, fuera 1099 y me dice que tiene 782, entonces no sabemos en qué posición exactamente está, ¿no? Con la calidad, pero de que está en medio, está como mezcla. Entonces ya podemos ponerle ahí, ¿sí? ¿En qué fase se encuentra? En mezcla, en calidad, como ustedes gusten, ¿no? Ya le ponemos ahí. Luego quiere que le determinemos el volumen, ¿verdad? Sabemos que el volumen no lo podemos estimar, no lo podemos leer en una tabla, porque no existe una tabla para el interior de la campana. Todos los datos son de saturación y nada más. Pero tenemos una ecuación que nos permite calcular el volumen de la mezcla, porque está en forma de mezcla, ¿sí? Y para calcular el volumen, tenemos esa ecuación o también tenemos una pequeña relación que nos dice el porcentaje, ¿no? El volumen del gas entre el volumen de la mezcla total, ¿sí? Entonces, de esta forma, pudiéramos definir el volumen del gas, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco X aquí? Porque es lo que necesito encontrar X, ¿no? Para poder sacar el volumen. Porque recuerden que el volumen de la mezcla es igual al volumen del líquido más la calidad que multiplica el volumen del gas menos el volumen del líquido. O también la calidad es igual al volumen del gas entre el volumen total. Son las dos relaciones que tenemos. Entonces, para poder calcular el volumen de la mezcla, con la ecuación necesito la calidad. Y la calidad es el porcentaje de vapor que hay en la mezcla, ¿sí? Ahora lo podemos calcular muy fácilmente. ¿Cuánto tenemos realmente? Nos dice como energía, 782, ¿verdad? Si todo fuera gas, ¿cuánto sería? 1099.8. Si todo fuera gas, esa sería. Fíjense que vamos a calcular la calidad con los valores de energía que nos da. ¿Recuerdan cuando dijimos que podíamos calcular X con el volumen del gas entre el volumen total? Como cualquier porcentaje, ¿no? Porque X es una fracción.
Entonces, si conozco el volumen del gas y conozco el volumen total, puedo calcular el porcentaje. Es decir, si en un salón hay 20 personas y 50 son mujeres, y hay 20 personas y 10 son mujeres y 10 son hombres, yo puedo sacar el porcentaje que hay de cada uno de ellos. Si me interesan las mujeres, porque es el gas, por ejemplo, mientras que los otros es el líquido, y entre los dos es el total de la mezcla, pues puedo decir 10 entre 20.5. Es el 50%. ¿Ah? Quiere decir que esa relación la puedo usar con cualquier dato, mientras los dos datos sean específico y total. Entalpía específica entre entalpía total, presión específica entre presión total, volumen del gas entre el volumen total, presión del gas entre la presión total. Cualquier propiedad, mientras sea la propiedad específica entre la propiedad total, nos sirve para calcular una fracción o un porcentaje. Incluso personas, casas, cosas, perros, lo que sea. Entonces aquí si tengo energía interna, pues también puedo hacer lo mismo. Si quiero X, puedo decir la energía interna que tengo en ese momento entre la energía interna total que pudiera tener, ¿verdad? Y de esa forma sacar el valor de X, porque lo necesitamos para poder calcular el volumen, porque creo que nos pide el volumen, no nos pide la calidad, ¿no? Es más, nos vamos a complicar. No pide volumen, ¿no? Ya lo veremos en algún otro ejemplo, ¿no? Pide la presión, ¿sí? Y pues está mucho más fácil. Eso que les expliqué ahorita, pues ya lo vamos a ver. Que nos quede, que podemos calcular un porcentaje o la calidad la podemos calcular con cualquier propiedad específica y total. Específica y total. Pero aquí nos está pidiendo la presión. Entonces, ¿cuál será la presión para, si está en la línea de mezcla? Me voy a la gráfica. Pues esta es la presión, ¿verdad? Porque para esta temperatura, y como está en la línea, está en la línea de calidad. Recuerden que desde líquido hasta vapor es la misma temperatura y tiene la misma presión. Dentro de la campana, desde líquido hasta vapor, saturado, incluyéndolos, siempre hay una temperatura, para una temperatura siempre hay una presión de saturación, y para una presión siempre hay una temperatura de saturación. Por lo tanto, para esta temperatura hay una presión de saturación de 67.028 CIES en el sistema internacional, el sistema inglés. Libras por pulgada cuadrada, son las unidades de presión. CIE. Y y ya. Está más simple la tabla. No pide calcular los volúmenes, pero lo vamos a hacer cuando estamos en termodinámica, en física, en primera ley. Siempre hay que calcularlos. Entonces ya está contestado, ¿no? Pues ya tengo la presión y ya tengo que están en el estado de mezcla. Este está bien fácil. ¿Quién me dice aquí para líquido saturado? ¿Qué temperatura tiene? ¿Y qué energía interna tiene? A ver, busquen en su tabla y que alguien nos diga cuáles son los datos para completar la tabla. Es en la misma. Una misma. Pues hay presión de 41.87. No viene de 40 en 40, de 100 en 100, en la tabla de presiones. Es que busca la otra tabla. Cuando te Ok. dé, En la tabla de presiones sí viene. sí, pues por eso vienen dos tablas, porque en una te va a dar fraccional la saturada, y en la otra pues ya la lees de 100 en 100 o de 10 en 10, ya son números discretos, ¿no? Sí, sí viene. Ujú. ¿Cuál es la temperatura de saturación? 267.22. Correcto. Ya saben qué. ¿Y qué energía interna tiene? 236.02 porque es Ujú. líquido saturado. Como líquido saturado. Ok, correcto. Eso es todo.
En el siguiente, nos da la temperatura y nos da la presión. Y quiere que le digamos, lo primero que tenemos que contestar, ¿verdad? Siempre es la fase. ¿En qué estado se encuentra? A ver, ¿quién nos dice? Chéquenlo y en qué fase se encuentra, me comenta. Como mezcla, como líquido saturado, como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Incluso en el día de ayer nos dio ahí, ¿no? En la clase anterior, uno que estaba como líquido comprimido, ¿no? Le dijimos que podíamos leer el volumen que nos pedía como líquido saturado, porque pues prácticamente no va a cambiar su volumen por más que lo comprima, pues. Y como no teníamos una tabla de líquido comprimido, habría que buscarla. Había una de como líquido comprimido, pero estaba a presiones muy altas, ¿recuerdan? Entonces teníamos que buscar más tener una tabla de líquido subenfriado. Y como no es de nuestro interés realmente conocer esas propiedades, ¿por qué no las vamos a usar? Lo interesante es ver que definimos en qué estado está el fluido, ¿no? Y ya dimos un volumen muy aproximado, ¿no? Para no perder tiempo en estar buscando una tabla de esas. No, no vamos a usar. Entonces aquí, díganme la energía interna y en qué fase se encuentra para los tres.
Profe, Sí, adelante. tengo una duda. Es que no sé si tendría que buscarlo en otro tipo de tabla. No, en la Pero por misma. ejemplo, es que por ejemplo en las de aquí no viene de que 120 la presión y la temperatura 500, por ejemplo, No, no. o viceversa. No, es que recuerda que ese es el análisis que hacemos. Todavía no vas a buscar la propiedad de la energía interna en ninguna de las tablas, porque lo primero que tienes que ver es en qué tabla hay. Eso es lo que hacemos para identificar eso, es el primer paso. Entonces, lo que tú vistes ahí es que a una temperatura de 500 no le corresponden 120, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponden si fuera saturación? $680.86. 680, ¿Cuánto? 680. 680.56. 680 Sí. días. Váyanse, luego no es fácil visualizarlo con la energía, con la temperatura. Váyanse, porque la temperatura la relacionamos con estado físico. Es más fácil, ¿no? Entonces quiere decir que para 120 psias, ¿cuál sería su temperatura de saturación? Váyanse a la otra tabla de presión y léanlo al revés. Para 120, 341. ok, aquí nos es más fácil visualizarlo. Bueno, a mí se me facilita, ¿no? Eso significa que está como saturación o está sobrecalentado. Ahí es donde ya hacemos la comparación, ¿verdad? Recuerden que siempre hay que hacer un análisis para saber en qué fase está el vapor. Si como 120 debe de tener 300 y feria, dicen de temperatura, y tiene 500, entonces, ¿está como vapor saturado o como vapor sobrecalentado? Mande, Sobrecalentado. 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 La lógica nos dice, ¿verdad? Está más caliente. Quiere decir que tiene una temperatura mayor que la de saturación, que debería ser de 300, algo me dijeron. Entonces ya definimos inmediatamente. La comparación siempre nos permite saber en qué fase está el fluido. Esa es la clave de esto, pues, esa comparación. El estado que nos pide, que nos da, contra los datos de saturación. Y ya vemos si está arriba o está abajo o coincide. Si coincide, está en la línea, como líquido, como vapor saturado. Si no coincide, quiere decir que está como vapor sobrecalentado o como vapor subenfriado o como sustancia subenfriada. Entonces, ya sabemos cómo está como vapor sobrecalentado. ¿Eso qué nos dice? Ahora sí, ¿en qué tablas voy a buscar la propiedad que me hace falta? ¿verdad? ¿En qué tablas lo buscaría? Lo buscaría. La de vapor de agua. Vapor sobrecalentado. En la de vapor sobrecalentado, claro. Ya podemos ir, porque ya vimos que no coincide con la de saturación, y eso nos ayudó a determinar, comparando las temperaturas, en qué fase se encuentra. Y ya con la fase, ya sabemos entonces qué tabla voy a utilizar. Entonces nos vamos a las de vapor sobrecalentado, buscamos la tabla de presión, porque recuerden que siempre está por presiones. Busquen la de 120 psias y luego buscan la temperatura y leemos la energía interna. Ahí debe de estar. La voy a buscar yo también. 500, 120, vapor sobrecalentado, ¿no? Ok. 500, 120, energía interna. Sería 1174. Sí, checan cuál es 4. el proceso. Ajá, correcto. Entonces, cuando no nos dice la fase, cuando ya nos da la fase, pues ya está fácil, ¿no? Simplemente hay que buscar, ya sabemos dónde está. Lo interesante es cuando no nos dicen que está. Entonces, buscamos primeramente, como hicieron ahorita en la desaturación, porque esa nos va a permitir calcular, interpretar los datos que tenemos ahí. Y ya vemos si está arriba la temperatura, sobrecalentado. Si está por debajo, debe estar subenfriado. Y si está, lo que nos dice la tabla, está saturado. Y ya sabemos entonces
en qué fase se encuentra. Y ya con eso nos vamos a la tabla correspondiente. Ahí lo tenemos que encontrar el dato, ¿no? Como en este caso. Profesor calentado. Y finalmente, para no dejarlo sentido, ¿no? El último nos dice 400. ¿En qué fase se encuentra? Estoy desayunando, ¿no? Aprovechando. Intenten pie porque empiezo desde las 9 y ya no paro hasta las 4 por el día de hoy. Entonces, tengo que hacerle como ustedes, ¿no? Llevan el desayuno al salón también. Cuatrocientos. Profe, una pregunta. Ujú. En la tabla, en el problema 332 de temperatura de vapor estructurado de un cilindro, viene que la presión es de 50 PSI. Ujú. Y estoy mirando las tablas ¿cómo se dice? ¿El sistema inglés? Sí, en presión inglés, y no viene nomás 40 y luego se brinca al 60. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Saco diferencia o cómo? ¿De qué interpolar? ¿Interpolar? Ujú. ¿Qué interpolar con la calculadora? No se puedan cómo interpolar. Ahorita les explico. Ujú. Ok, gracias. Entonces, las tablas muchas veces vienen así, ¿no? De 10 en 10. Entonces hay que, con la calculadora, con el proceso de interpolación estadístico, para no sacar una media, porque no es muy exacto, porque la interpolación es lo más exacto. Entonces, ¿en qué fase está? ¿En qué estado está el fluido ahí? 400. Es líquido comprimido. Me da la impresión de que es líquido comprimido. Voy a irme a la tabla de saturación, presión de saturación, 400, y tendría que tener 444, que dice que está por debajo de la temperatura de saturación. Está igual que el inciso último de la tablita que hicimos la clase pasada, ¿no? Está como líquido comprimido. Ujú, correcto. Y luego, ¿qué nos pide la pregunta? La energía interna, ¿ah? Sí. Leamos la que tengamos como líquido comprimido a la temperatura, ¿no? Porque como es energía, creo que igual hicimos con el otro, ¿no? Nada más para poner un dato ahí que no se quede sin llenar la tablita. Utilicemos la de líquido saturado a 400 grados centígrados y pongámoslo ahí. Ujú. Porque recuerden que no tenemos una tablita de líquido comprimido. Que lo interesante es determinar el proceso de cómo definir la fase, pues. Ya la lectura del dato, pues ya es talacha nada más, ¿no? Que lo interesante es decir, cómo hago la comparación para definir en qué estado está el fluido. Muy bien. Pues vamos a, cuando menos, empezar para que no quede sin iniciar el tema, ¿no? Ujú.
vamos a iniciar con el concepto ya de propiedades ya de los fluidos. Ahorita claro, hemos trabajado con propiedades, ¿no? Pero las propiedades fundamentales que definen a un fluido termodinámicamente hablando, ¿no? Y ya lo vimos, hemos estado trabajando con eso. Temperatura, presión, volumen como las propiedades principales, primarias que definen el estado de un fluido. Y las otras propiedades que son la energía interna, la entalpía, la entropía, que son energías en diferentes estados o estadios, que son las que vamos a trabajar con las leyes de la termodinámica. Pero también son propiedades, ¿no? Porque es contenido energético, ¿no? La energía también es una propiedad. Pero ahora lo que tenemos que revisar es que vamos a trabajar con sustancias puras en los diferentes sistemas termodinámicos, porque al final de cuentas no olviden, el objetivo de la termodinámica es producir trabajo útil a partir de los fluidos de trabajo. Y estos fluidos de trabajo se denominan sustancias puras, porque tienen que tener ciertas características que permitan manejarlos dentro de las máquinas térmicas. Y estas sustancias normalmente entregan la mayor cantidad de trabajo o almacenan también la mayor cantidad de energía cuando se encuentran en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Qué tiene más energía? El agua caliente, como agua saturada hasta temperatura de saturación antes de que hierva, o cuando ya se está convirtiendo en vapor, ¿va? Cuando está en forma de vapor, almacena mucha más cantidad de energía. Ahí lo podemos ver ahorita en el ejemplo, ¿no? Que leímos, ¿no? Que decía energía interna como líquido 200 y tantos BTUs. Ya como vapor, 1000 y feria, ¿no? 1099. Observen la gran diferencia que hay de energía por cada kilogramo de agua. En este caso, ¿no? En este caso por cada libra de agua, ¿no? Porque eran BTUs. Entonces, como vamos a trabajar con muchas sustancias en estado gaseoso, necesitamos una ecuación o una forma de relacionar las propiedades termodinámicas que ya conocemos, presión, volumen, temperatura, para un gas o para un fluido gaseoso, ¿sí? Entonces aquí pues entra recordar aquello de todo lo que son las leyes que vieron en la prepa, por allá en la secundaria, ¿no? Cuando empezaron, que con la ley de Dalton, de presiones parciales, ¿no? Que con la ley de Euler, que la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Todos aquellos, pues, estudiosos científicos de aquel tiempo que se dedicaron a estudiar las propiedades de los gases. Uno de ellos dijo, yo voy a mantener, como no debemos de olvidar, ¿ya? Que en forma natural, por comportamiento natural, universal de las sustancias gaseosas, de los fluidos, siempre una propiedad se mantiene constante mientras que las otras dos cambian, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿no? Tenemos tres gráficos, presión, o tres formas de sistemas diferentes, ¿no? Procesos, ¿qué? Isotérmico, temperatura constante, isobárico, presión constante, isométrico, isocórico, volumen constante. Significa de que ese mismo procedimiento, ese mismo comportamiento natural de las sustancias, es lo que estudiaron estas personas para determinar o relacionar las tres propiedades, pero para un fluido gaseoso específicamente. Entonces, a esta relación de presión, volumen y temperatura para un gas se denomina ecuación del gas, ecuación de los gases, pero son ideales, como dice la expresión. Recuerden que cuando estudiamos un proceso, un área del conocimiento, una investigación, siempre iniciamos reduciendo las variables de ese proceso, porque si no, pues es muy complicado analizar un proceso cuando tenemos muchas variables que están cambiando al mismo tiempo. Y lo que se hace es discriminar o manejar la sustancia de una forma en la cual no tengamos tantas variables presentes y esas condiciones especiales que nosotros le damos a la sustancia, que no son condiciones naturales, sino que nosotros las ponemos así para poder manejar el fluido de mejor manera, se denomina condición ideal, porque no es natural que el fluido exista así, pero yo lo voy a manejar así para poder controlar mis variables
tener menos variables cambiando y pueda yo hacer algunos cálculos, ya después me preocuparé por ver cómo ese dato que voy a obtener con mi ecuación ideal lo corrijo o lo ajusto al comportamiento real de ese gas. Siempre es así, siempre calculamos en forma ideal y ya después lo ajustamos o lo corregimos a las condiciones reales. Muchas ecuaciones matemáticas y procesos físico-químicos de temperatura, calor, y se analizan de esa forma. Primero idealmente y luego realmente, ¿no? Entonces, por eso vamos a empezar con la ecuación de los gases ideales, que lógicamente incluye las tres propiedades ya mencionadas de temperatura, presión y volumen. ¿Ok? Y como dicen los de los programas, ¿no? Esto continuará. No deje de verlo en su próxima clase. ¿Ah? Nos vemos mañana para continuar con este tema. ¿Sale? Porque ya tengo en espera al otro grupo, ¿no? Entonces nos vemos mañana. Pues, cuídense. Ok, profe, bye. Bye. Ok, maestra, gracias. Luego. Gracias, maestro. Bye.